¿Sabías que el anticristo ya puede estar entre nosotros? Al observar las condiciones actuales del mundo, muchos estudiosos de las Escrituras creen que los signos de su presencia ya están comenzando a manifestarse. La creciente aceptación de prácticas que van en contra de las enseñanzas bíblicos, combinada con una ola global de inmoralidad y rebelión contra los principios divinos, parece indicar que el escenario está siendo preparado para su aparición. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18, se nos advierte: ya ha aparecido el anticristo, lo que no solo se refiere a una persona específica, sino también al espíritu de engaño que ya opera en el mundo. Este espíritu se manifiesta en la proliferación de ideologías y conductas que se oponen abiertamente a la verdad revelada por Dios. Este es un tiempo peligroso, donde incluso los elegidos pueden ser engañados, tal como se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Uno de los signos menos conocidos pero igualmente inquietantes es el aumento de la indiferencia espiritual, que puede ser interpretado como un preludio a la aceptación del anticristo. Las personas se han vuelto cada vez más apáticas hacia la fe, prefiriendo perseguir placeres temporales en lugar de la verdad eterna. Esta apatía crea un terreno fértil para que el anticristo se presente como una figura de solución, un líder que, en su astucia, logrará engañar a muchos al presentarse como un salvador en tiempos de crisis. Es crucial estar alerta y firmes en la fe, comprendiendo que la batalla espiritual se intensifica a medida que nos acercamos al cumplimiento de las profecías. El regreso de Cristo es inminente, y solo aquellos que permanezcan vigilantes, con sus lámparas llenas de aceite, estarán preparados para resistir las tentaciones y el engaño que vendrán. La Biblia nos alerta en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 3, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Este versículo es crucial porque señala que el espíritu del anticristo ya está operando, preparando el terreno para su aparición final. Este espíritu no es solo un presagio de lo que vendrá, sino una realidad presente que se manifiesta de múltiples maneras en nuestra sociedad contemporánea. El espíritu del anticristo se revela a través de un rechazo sistemático de los principios y valores cristianos. Por ejemplo, la proliferación de ideologías que promueven la inmoralidad sexual, el relativismo moral y la negación de la autoridad divina son indicativos claros de este espíritu. Estas tendencias no solo son toleradas, sino que en muchos casos son celebradas y defendidas con fervor, lo que demuestra cómo el espíritu del anticristo ha logrado influir en el corazón y la mente de las personas. Además, los conflictos bélicos, las catástrofes naturales y el aumento de la violencia también pueden ser interpretados como manifestaciones de este espíritu. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, Jesús advierte que oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Estos eventos, que hoy son casi cotidianos, son señales del desorden y caos que el espíritu del anticristo siembra en el mundo, preparando así el camino para su manifestación. Otro aspecto relevante es el creciente control sobre la vida de las personas, algo que la tecnología ha facilitado enormemente en los últimos años. La vigilancia masiva, el control de la información y la manipulación de las masas son herramientas que el espíritu del anticristo utiliza para consolidar su poder. Este control sobre las vidas de las personas, aunque sutil y a veces imperceptible, es una señal de cómo el anticristo buscará dominar no solo físicamente, sino también espiritualmente, controlando las mentes y corazones de la humanidad. Es fundamental entender que el espíritu del anticristo no se manifiesta solo en grandes eventos globales, sino también en las pequeñas decisiones diarias que alejan a las personas de Dios. El materialismo, el hedonismo y la apatía espiritual son puertas abiertas para que este espíritu se infiltre en la vida cotidiana. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, se describe cómo en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta descripción resuena fuertemente con la realidad que enfrentamos hoy, donde estas actitudes son cada vez más comunes y aceptadas. En resumen,
El espíritu del anticristo ya está aquí, infiltrándose en todos los aspectos de la vida humana, desde las grandes estructuras de poder hasta las decisiones más íntimas y personales. Su presencia se manifiesta en la creciente oposición a la verdad divina, en el caos y el desorden que domina el mundo, y en el control cada vez más opresivo que se ejerce sobre las personas. Reconocer estos signos es crucial para que los creyentes se mantengan firmes en su fe, conscientes de que la batalla espiritual no es solo contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Mantenerse vigilantes y fortalecidos en el Señor es la clave para resistir las artimañas del espíritu del anticristo y permanecer fieles hasta el final. Antes del retorno de Cristo, las Escrituras nos advierten que la Iglesia enfrentará una prueba final, un tiempo de gran engaño que pondrá a prueba la fe de muchos. Esta prueba no será simplemente una persecución física o una amenaza externa, sino un engaño religioso tan sutil y persuasivo que incluso los creyentes más firmes podrían ser arrastrados a la confusión. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se nos advierte: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Esta apostasía se refiere a un abandono masivo de la fe verdadera, una desviación generalizada de las enseñanzas de Cristo. Este engaño religioso no será una amenaza visible y obvia, sino una distorsión de la verdad que se infiltrará en la Iglesia misma. Las falsas doctrinas y los falsos maestros que promueven un evangelio adulterado, centrado en el hombre en lugar de en Dios, son indicios de este engaño. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, se nos dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta profecía ya se está cumpliendo, con la proliferación de enseñanzas que minimizan el pecado, que prometen prosperidad sin arrepentimiento, y que ofrecen una salvación sin transformación. El peligro de este engaño es que se presenta como la verdad. Los falsos profetas y maestros no vendrán con cuernos y tridentes, sino con palabras suaves, promesas atractivas y un mensaje que resuena con los deseos de la carne. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, Jesús advierte: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Este es un recordatorio de que el enemigo es astuto y sabe cómo disfrazar el error de manera que parezca verdad. Es por eso que la Iglesia debe estar alerta, discerniendo los espíritus y probando todo a la luz de las Escrituras. Este tiempo de prueba será también un tiempo de separación, donde se hará evidente quiénes son verdaderamente de Cristo y quiénes no. En la parábola del trigo y la cizaña, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, Jesús describe cómo el enemigo siembra cizaña entre el trigo. Ambos crecen juntos hasta la cosecha, cuando se separa el trigo para el granero y la cizaña para ser quemada. Esta separación es inevitable y necesaria, ya que purifica la Iglesia y prepara a los verdaderos creyentes para el regreso de Cristo. Sin embargo, la pregunta crucial es: ¿estamos preparados para resistir este engaño? La preparación no consiste en depender de nuestra propia sabiduría o fuerza, sino en permanecer firmes en la fe, arraigados en la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, se nos exhorta: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración constante. Solo con esta armadura podemos resistir el día malo y permanecer inquebrantables frente al engaño. Finalmente debemos recordar que este engaño es solo un preludio al triunfo final de Cristo. Aunque el enemigo intente desviar a la Iglesia, sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo volverá por una Iglesia pura, sin mancha ni arruga, y aquellos que hayan permanecido fieles recibirán la corona de vida. Por lo tanto, mantengámonos vigilantes, firmes en la fe,
y preparados para el glorioso día del retorno de nuestro Señor. La identidad del anticristo ha sido objeto de especulación durante siglos. Muchos creen que este personaje ya puede estar entre nosotros, trabajando silenciosamente para ganar la confianza de la humanidad antes de revelar su verdadera naturaleza. Sin embargo, la Escritura nos ofrece pistas claras que nos permiten discernir su identidad y entender su papel en los últimos tiempos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, se nos revela que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje indica que el anticristo, aunque aún no ha revelado su identidad de manera abierta, ya está trabajando en secreto para establecer su dominio. La idea de que el anticristo podría no ser solo un individuo, sino también un sistema, es una teoría que ha ganado terreno en los últimos tiempos. Este sistema operaría en contra de Cristo y sus enseñanzas, promoviendo valores que son completamente opuestos a los principios del Evangelio. Este concepto se basa en la visión presentada en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde se describe a la bestia que surge del mar, que representa no solo a un líder individual, sino también a un imperio o sistema que ejerce control global. Este sistema podría manifestarse a través de gobiernos, economías y hasta religiones que se alinean con la agenda del anticristo, preparando así el camino para su aparición final. El anticristo, ya sea un individuo o un sistema, buscará usurpar la autoridad de Cristo en la tierra. Él se presentará como un salvador en tiempos de crisis, prometiendo soluciones a problemas mundiales que solo traerán más caos y destrucción. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43, Jesús advierte: «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Este versículo nos recuerda que la humanidad, en su desesperación por encontrar soluciones, estará dispuesta a aceptar a quien sea que prometa paz y seguridad, incluso si eso significa apartarse de la verdad de Dios. Además, el control que el anticristo ejercerá no será solo político o militar, sino también espiritual. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se nos dice que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca simboliza la total sumisión al sistema del anticristo, donde las personas no podrán comprar ni vender sin ella, lo que refleja un control absoluto sobre la vida cotidiana de las personas. La idea de un sistema anticristiano ya está en marcha en nuestra sociedad actual. Vemos cómo los valores cristianos están siendo atacados y reemplazados por ideologías que promueven el relativismo moral, el materialismo y la idolatría de uno mismo. Este sistema prepara el escenario para que el anticristo tome el control, prometiendo libertad mientras esclaviza las almas de aquellos que se someten a él. Sin embargo, la Escritura nos asegura que el reinado del anticristo será breve. En Daniel capítulo 7 versículo 25, se nos dice que él proferirá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aunque el anticristo y su sistema parecerán triunfar temporalmente, el juicio de Dios es seguro y definitivo. La especulación sobre la identidad del anticristo no debe distraernos del hecho de que nuestra verdadera esperanza está en Cristo, quien derrotará al mal y establecerá su reino eterno de justicia y paz. Mantenernos vigilantes, firmes en la fe y arraigados en la palabra de Dios es crucial en estos tiempos de creciente oscuridad. La victoria final pertenece a Cristo, y aquellos que permanezcan fieles compartirán en su triunfo. Los eventos actuales en el Oriente Medio y otras partes del mundo están alineándose de manera inquietante con las profecías bíblicas, lo que lleva a muchos a creer que estamos viviendo en los últimos tiempos. La agitación política, los conflictos bélicos y las tensiones religiosas en esta región, particularmente en Israel, podrían estar cumpliendo con las señales descritas en las Escrituras. La Biblia nos enseña que, en los últimos días, habrá un aumento en la inestabilidad global, con naciones levantándose contra naciones y reinos contra reinos, como se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Estos eventos no son simplemente incidentes aislados,
sino que forman parte de un patrón más amplio que se está desarrollando según el plan divino. El enemigo, Satanás, está trabajando arduamente para desviar el curso de las Escrituras y engañar a la humanidad, pero la palabra de Dios es clara y sus profecías se cumplirán inevitablemente. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, se nos advierte: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Este versículo resalta la urgencia con la que el enemigo está operando en estos días, tratando de sembrar caos y confusión antes de que llegue su inevitable derrota. Y actualmente hay movimientos en Israel que buscan la reconstrucción del templo en el Monte del Templo, el lugar donde una vez estuvo el templo de Salomón, y el segundo templo antes de ser destruido en el año 70 después de Cristo. Aunque este es un tema de gran controversia debido a las implicaciones políticas y religiosas, la reconstrucción del templo es vista por muchos como una señal de que las profecías de Daniel y otras partes de la Biblia están a punto de cumplirse. El templo no es solo un edificio, sino un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Su reconstrucción señalaría el inicio de eventos proféticos significativos, incluyendo el ascenso del Anticristo, quien profanará el templo, como se describe en el libro de Daniel y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Donde Jesús habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Esta profanación marcará el comienzo de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento sin precedentes en la historia humana. Es importante para los creyentes estar atentos a estos desarrollos, no solo como observadores pasivos, sino como intercesores activos, orando por discernimiento y fortaleza en estos tiempos difíciles. En la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 12, se nos insta a esperar y apresurar la venida del día de Dios, lo que implica que nuestra preparación y expectativa activa tienen un papel en el cumplimiento del plan divino. Finalmente, aunque los tiempos sean inciertos y los desafíos sean grandes, la promesa de Dios permanece firme. Jesús nos recordó en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28. «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esta es una exhortación a mantener la esperanza y la fe en medio de las pruebas, sabiendo que el retorno de Cristo está más cerca que nunca, y que Él cumplirá todas sus promesas. La estrategia del Anticristo va más allá de la mera destrucción física. Su objetivo principal es la destrucción de las almas, desviando a las personas de Dios y llevándolas al tormento eterno. Esta no es solo una batalla física, sino una guerra espiritual de dimensiones cósmicas, donde lo que está en juego es el destino eterno de la humanidad. A diferencia de tiranos históricos que buscaron controlar y destruir cuerpos, como Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, el Anticristo tiene una meta mucho más insidiosa: arruinar la relación de los seres humanos con su Creador, atrapándolos en un ciclo de pecado y desesperación del cual pocos podrán escapar. El Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 9, nos describe cómo el gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este engaño es la herramienta más poderosa del Anticristo. No viene como un conquistador violento a simple vista, sino como un líder carismático que ofrece soluciones aparentes a los problemas del mundo, todo mientras desvía a las personas de la verdad de Dios. Este engaño se basa en distorsionar la verdad divina, presentando el mal como bien y lo temporal como eterno, creando una ilusión que muchos seguirán ciegamente. La estrategia del Anticristo es hacer que las personas se alejen de Dios, no solo mediante la persecución o el sufrimiento, sino también mediante la seducción espiritual. Promete paz, seguridad y prosperidad, pero solo entrega esclavitud espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13, Jesús advierte sobre la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos, engañados por las falsas promesas del Anticristo, seguirán ese camino, creyendo que están asegurando su bienestar, cuando en realidad están caminando hacia su destrucción eterna. A diferencia de los tiranos que hemos visto a lo largo de la historia, que destruyeron cuerpos y naciones, el Anticristo busca destruir la esencia misma de lo que somos, seres creados a imagen de Dios. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25, se dice que proferirá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. No se trata solo de quebrantar la voluntad física, sino de destruir la fe y la esperanza,
llevando a las personas a un estado de desesperación donde abandonan su confianza en Dios. Este ataque espiritual es insidioso porque se presenta de forma atractiva y lógica. El anticristo utilizará la confusión, la desesperanza y la mentira para hacer que la vida en Dios parezca insostenible, oscureciendo la verdad del Evangelio y ofreciendo una alternativa falsa que parece más fácil de seguir. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, se nos dice que con toda injusticia engañará a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este versículo subraya la importancia de amar y aferrarse a la verdad como una defensa contra el engaño del anticristo. La comparación con Hitler, quien buscó destruir a millones de personas en un corto periodo de tiempo, resalta la magnitud del peligro que representa el anticristo. Mientras que Hitler destruyó cuerpos en el Holocausto, el anticristo busca un holocausto espiritual, donde las almas son llevadas a la ruina eterna. Su objetivo es hacer que la vida en Dios sea tan difícil y dolorosa que las personas opten por abandonarla, atrapándolas así en un ciclo de sufrimiento que no termina con la muerte física, sino que continúa en la eternidad. Es crucial que los creyentes reconozcan que esta batalla es espiritual y que las armas necesarias para vencer no son carnales, sino espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo mediante la oración, la fe y la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir los ataques del anticristo y proteger nuestras almas de la destrucción eterna. Aunque en la actualidad no podemos identificar con certeza al anticristo, las Escrituras nos brindan señales claras sobre su identidad y las acciones que tomará en el futuro. La Biblia describe al anticristo como un líder global que emergerá en tiempos de gran tribulación, imponiendo su dominio sobre todas las naciones y exigiendo adoración absoluta. Este líder no será simplemente un tirano político, sino una figura que combina poder político, económico y religioso, logrando un control sin precedentes sobre la humanidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, se nos advierte que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca de la bestia es una de las señales más conocidas asociadas al anticristo, y representa la total sumisión al sistema que él establecerá. Aquellos que acepten esta marca no solo estarán cediendo su libertad física, sino también su alma, comprometiéndose espiritualmente con el reino de las tinieblas. El surgimiento del anticristo como líder global será precedido por una serie de eventos que prepararán el terreno para su ascenso al poder. Estos eventos incluyen guerras, desastres naturales y una crisis económica global que llevarán a la humanidad a buscar desesperadamente un líder capaz de restaurar el orden y la estabilidad. En medio de este caos, el anticristo se presentará como el salvador del mundo, ofreciendo soluciones aparentes a los problemas que él mismo, en gran medida, habrá causado o permitido. Su habilidad para engañar a las masas será extraordinaria, como se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sin embargo, aunque la figura del anticristo parece imponente y su dominio parece inevitable, las Escrituras también nos aseguran que su reinado será temporal y su derrota final está garantizada. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 26, nos recuerda que se sentará el tribunal para quitarle su dominio, para destruirlo y arruinarlo hasta el fin. Esto nos da la certeza de que, aunque el anticristo pueda ejercer gran poder durante un tiempo, su fin será inevitable bajo el juicio de Dios. Ante la revelación de estos eventos futuros, la llamada a la acción es clara. Este es el momento de fortalecer nuestra fe y mantenernos vigilantes. No debemos ser dominados por el miedo, sino por la esperanza en Cristo, quien es nuestro refugio y fortaleza. La segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Esta es una exhortación a no ceder al pánico, sino a enfocarnos en Cristo y en las promesas de Dios. Es crucial que, como creyentes, estemos preparados espiritualmente para los tiempos que vienen. Esto significa estar arraigados en la palabra de Dios, dedicados a la oración y comprometidos a vivir una vida de santidad y obediencia. La armadura de Dios, descrita en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, es nuestra protección contra los ataques del enemigo y nos permite permanecer firmes en la fe, incluso en medio de las pruebas más severas. En última instancia, la revelación final del anticristo es una señal de que el regreso de Cristo está cerca. Este conocimiento debe inspirarnos a vivir con mayor urgencia, proclamando el Evangelio y preparando a otros para el día del Señor. No importa cuán oscuro se vuelva el mundo, sabemos que la luz de Cristo prevalecerá, y aquellos que han confiado en Él no serán avergonzados, sino que recibirán la corona de la vida eterna. Estamos viviendo en tiempos críticos, tiempos en los que las señales de la inminente venida de Cristo se hacen cada vez más evidentes. Las Escrituras nos han advertido de los eventos que preceden su retorno, y ahora, más que nunca, es crucial estar espiritualmente preparados. Aquellos que han puesto su fe en Jesús no tienen nada que temer. Al contrario, deben vivir con la esperanza y la confianza de que, al final, la victoria pertenece al Señor. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesús nos dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Este versículo es un recordatorio de que, aunque el mundo se vuelva cada vez más oscuro, la redención para los hijos de Dios está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, para aquellos que aún no conocen a Cristo, estos tiempos son extremadamente peligrosos. Viven sin el ancla de la fe que los sostendría en medio de la tormenta. La Biblia es clara en que habrá un juicio final, y aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida enfrentarán la condenación eterna. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, se nos advierte: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este es un destino del cual Jesús quiere salvarnos, y es por eso que su sacrificio en la cruz es tan vital. Su sangre derramada por nuestros pecados tiene el poder de redimirnos y darnos vida eterna. Aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador tienen la garantía de ser reconciliados con Dios y de vivir eternamente en su presencia. Ahora es el momento de actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras sabemos que hay personas en nuestras vidas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que aún no han conocido el poder redentor de Jesús. Es nuestra responsabilidad, como seguidores de Cristo, compartir el Evangelio con ellos. El tiempo es corto, y la urgencia de este llamado no puede ser subestimada. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, se nos recuerda: «He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación». No debemos esperar, porque cada día que pasa es una oportunidad perdida para alguien que necesita escuchar el mensaje de salvación. La oración es nuestra herramienta más poderosa en esta misión. Debemos pedir al Espíritu Santo que abra los corazones de aquellos que aún no conocen a Jesús, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que los guíe a la verdad de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús describe la obra del Espíritu Santo. «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Es el Espíritu Santo quien obra en los corazones, y nuestra tarea es ser sus instrumentos, dispuestos a hablar cuando se nos presente la oportunidad. Finalmente, no podemos subestimar el poder del testimonio personal. Compartir cómo Jesús ha transformado nuestras vidas puede ser el catalizador que lleve a otros a buscarlo. Nuestra vida debe reflejar el amor y la gracia de Dios, siendo una luz en medio de la oscuridad. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5 versículo 16: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este es un llamado a la acción. El tiempo es corto y las almas están en juego. No esperes. Habla de Jesús hoy, comparte el Evangelio y deja que el Espíritu Santo haga el resto.